Con el tema de soluciones vamos a resolver este problema que dice la densidad de una disolución acuosa que contiene 10% en masa de etanol es de 0.984 gramos sobre mililitro. Calcule la molalidad de esta disolución, calcule su molaridad y además qué volumen de la disolución contendrá 0.125 moles de etanol. Bien, lo primero que vamos a hacer es establecer primero interpretar este 10% en masa que corresponde a un porcentaje también conocido como peso-peso. Esto lo que está indicando es que hay 10 gramos del etanol, es decir, del soluto, por cada 100 gramos de la solución, multiplicado por 100. En este caso no tenemos una cantidad de soluto, no tenemos ni una cantidad de solución, por lo tanto vamos a asumirla. Cuando tenemos que asumir esta cantidad, a ese valor le conocemos como base de cálculo. Por simplicidad vamos a tomar los 100 gramos de solución. Entonces, si tenemos 100 gramos de solución, vamos a tener 10 gramos de etanol. Entonces, según esta base de cálculo, vamos a establecer esa masa de solución y por lo tanto 10 gramos de etanol, de C2H5OH. Bien, con esta base de cálculo y conociendo entonces la masa del etanol, necesitamos conocer cuáles son los moles que tenemos de soluto. Recordemos que para calcular la molalidad, aquí vamos a tener los moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Eso vamos a calcular en el primer literal. En el segundo vamos a calcular la molaridad, en donde tenemos los moles de soluto, pero ahora divididos entre el volumen en litros de la solución. Entonces necesitamos esos moles de soluto, necesitamos conocerlo. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, necesitamos calcular entonces la masa molar. La voy a expresar de esta forma. Esto, repito, va a representar la masa molar de la sustancia con la que estamos trabajando, que es el etanol. Y bueno, observando la fórmula, la molécula, tenemos 2 átomos de carbono, 6 hidrógenos, sumando los 5 que tenemos acá, más este que está al final, y un oxígeno. Bueno, buscando en la tabla periódica vamos a encontrar que el carbono tiene una masa molar de 12.0107. Estos van a ser gramos por mol. Y como existen 2 átomos de carbono, dado por el subíndice de carbono en la molécula, entonces multiplicamos por 2. De la misma forma con el hidrógeno, tenemos 6 hidrógenos, por lo tanto vamos a multiplicar 6 por esa masa molar, que en este caso corresponde a 1.00794. Eso siempre buscando la masa molar que aparece en la tabla periódica, y solamente aparece un oxígeno, pero este oxígeno tiene una masa de 15.999,4. Bien, realizando esta suma, el total es de 46.06844 gramos sobre mol. Bien, podemos hacer el cálculo entonces de la masa, del número de moles, multiplicando la masa, que son 10 gramos, le vamos a llamar número de moles del C2H5OH, va a ser la masa multiplicada por. Bien,
esta masa molar que nosotros acabamos de encontrar lo que nos está indicando es que existen 46.06 gramos por cada mol de la sustancia, por cada mol del soluto. Entonces podemos interpretarlo como la masa de 46.06844 gramos, que va a ser la masa de un mol de el etanol. Por lo tanto, aquí se van a eliminar los gramos y al resolver esta operación vamos a tener un total de 0.217 moles de etanol. Bien, ya tenemos entonces los moles de soluto que vamos a utilizar tanto para la molaridad como para la molaridad. Pero para la molaridad necesitamos también los kilogramos de solvente. Como al inicio planteamos una base de cálculo de 100 gramos de solución, recordemos que cuando hablamos de masa de solución o gramos de solución, vamos a tener la masa del soluto más la masa de solvente. Si nosotros despejamos acá la masa de solvente, que es lo que necesitamos, vamos a tener una diferencia. La masa de solvente, que por lo general es agua, va a ser la masa de solución menos la masa del soluto. Es decir, que a 100 gramos le vamos a restar 10 gramos y vamos a tener entonces 90 gramos de solvente. Sin embargo, esto tenemos que pasarlo a kilogramos. La forma de pasarlo a kilogramos, recordemos que es una conversión nada más, en donde vamos a tener que estos 90 gramos la vamos a convertir, decíamos, a kilogramos. En un kilogramo tenemos entonces 1000 gramos. Se eliminan los gramos y este resultado es de 0.09 kilogramos. Y ya con esto ya podemos aplicar la ecuación que habíamos definido inicialmente, en donde los moles de soluto quedan divididos entre la molaridad, está definida entonces como los moles que ya habíamos definido anteriormente y que está dado por esta cantidad, 0.217 dividido entre 0.09. Al realizar esta operación el resultado es 2.41. Por lo tanto, esta es una concentración 2.41 molar. Y esta sería la solución para el literal A. Vamos a definir ahora la molaridad. Bien, la molaridad decíamos, son los mismos moles de soluto, pero entre volumen de solución. Sin embargo, nosotros acá tenemos la misma masa de solución, la que habíamos definido como base de cálculo. Entonces, si tenemos la masa, podemos calcular el volumen a partir de la densidad. En el enunciado nos proporciona el valor de la densidad que dice ser de 0.984 gramos sobre mililitro. Y aquí vamos a tener entonces densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando el volumen va a ser masa sobre densidad. Entonces todos estos datos que vamos a colocar acá se refieren a la solución. Por lo tanto vamos a tomar los 100 gramos de solución dividido entre 0.984 gramos sobre mililitro. Realizamos esta operación y ese volumen resulta ser de 101.63 mililitros. Si hacemos una conversión similar a la que acabamos de realizar con la masa de solvente, aquí vamos a tener que dividir entre 1000 mililitros, 1 litro. Por lo tanto, este resultado es de 0.10163 litros de solución.
Nuevamente aplicando la ecuación vamos a tener que la molaridad va a ser la misma cantidad de moles que habíamos encontrado anteriormente, 0.217 entre 0.10163. Al resolver esta operación, el resultado es de 2.14. Entonces tenemos una concentración 2.14 molar. Y esta sería entonces la respuesta al segundo literal. En el tercer literal nos pide calcular el volumen de disolución que contiene 0.125 moles de etanol. Vamos a partir siempre de la definición de molaridad. Tenemos ahora un volumen y necesitamos calcular el volumen y tenemos una cantidad de moles. Entonces vamos a despejar. Si despejamos esta ecuación, vamos a tener que dividir, para calcular volumen, moles entre molaridad. Entonces en el literal C vamos a dividir el volumen, que va a estar, o lo vamos a dejar expresado en litros de solución, va a ser el número de moles entre la molaridad. El número de moles dice es de 0.125. Esto es según lo que dice el enunciado, 0.125 moles. Y acá abajo vamos a tener entonces la molaridad de 2.14, que son moles sobre litro. Entonces se van a eliminar estos moles y vamos a tener un resultado de 0.06 litros. Entonces estos 0.06 litros corresponden al volumen de la solución que contiene 0.125 moles de etanol. Si lo queremos trasladar a mililitros, tendríamos que multiplicar entonces por 1000, que sería el equivalente a 60 mililitros. Esta es entonces la solución del problema número 47 de la guía.